Mucha gente dice que odia la vida, que despertarse cada día es una lucha, que todo parece aburrido, mecánico y pesado. Pero lo que Viktor Frankl descubrió en el infierno de los campos de concentración nazis desmiente por completo esta visión. La verdad puede ser incluso más inquietante de lo que parece. Quizás no odies la vida, odies esta versión que vives. Es fácil culpar a la vida por los sentimientos de angustia, apatía y desánimo que consumen silenciosamente a millones de personas cada día. Sin embargo, Frankl percibió algo profundamente contradictorio. Incluso en las condiciones más inhumanas y brutales, algunas personas encontraron una razón para seguir adelante. Mientras otros sucumbían a la desesperación, había quienes, inexplicablemente, mantenían viva una llama interior. No era suerte, no era fuerza física, era sentimiento, propósito, dirección. Según él, esta diferencia no residía en las circunstancias externas. Al fin y al cabo, todos allí se enfrentaban al mismo horror, sino en la forma en que cada uno se relacionaba con su propia existencia. Frankl no encontró esa respuesta en teorías de salón, sino en la brutal práctica de la supervivencia. Cuando todo le fue arrebatado, familia, identidad, dignidad, lo que quedó fue una pregunta: ¿para qué seguir viviendo? Y la respuesta, para quienes no la tenían, era un colapso psicológico total, pero para quienes sí la tenían, incluso el sufrimiento más extremo podía transformarse en algo soportable, incluso en algo significativo. Esta reflexión nos obliga a mirar con mayor honestidad el malestar difuso que atormenta a tantos individuos en la sociedad contemporánea. Una sensación de vacío, de aburrimiento existencial, de que nada importa realmente. ¿Y si ese sentimiento fuera el grito ahogado de un alma asfixiada por una vida sin autenticidad? ¿Y si lo que odias no es existir, sino cómo existes? Una rutina que no elegiste, metas que no son tuyas, un personaje que interpretas para encajar en un guión que nunca escribiste. Este video explora en profundidad lo que Frankl llamó la voluntad de sentido, un concepto que no solo explica tu sufrimiento actual, sino que también ofrece un camino concreto para superarlo. Porque quizás tu problema no sea la vida en sí, sino esta versión limitada, automatizada y vacía que has aceptado como normal. Y si eso es cierto, entonces hay algo más aterrador que odiar la vida. Es darte cuenta de que has estado viviendo lejos de quien realmente eres. De ahora en adelante, profundizaremos en esta tesis. Entenderemos por qué el significado es más importante que el placer, por qué huir del dolor es una trampa, y cómo la vida puede dejar de ser una carga. No cuando todo cambia, sino cuando empiezas a vivir con propósito. Viktor Frankl no era solo un prisionero, era un psiquiatra, alguien entrenado para observar el comportamiento humano con precisión quirúrgica. Y eso fue exactamente lo que hizo mientras lo perdía todo. Su hogar, su libertad, su familia. En los campos de concentración, donde la vida se reducía a su estado más brutal y primitivo, no solo sobrevivió. Estudió qué hacía que algunos hombres se mantuvieran en pie mientras otros se desmoronaban ante el mismo terror. Lo que Frankl presenció no fue solo dolor, sino una realidad psicológica devastadora. Los prisioneros, sometidos al hambre, la humillación y la constante amenaza de muerte, eran teóricamente iguales en su sufrimiento. Pero no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos enloquecieron, otros se dieron por vencidos, muchos se quitaron la vida. Y, sin embargo, hubo quienes mantuvieron la esperanza, quienes dieron su último pedazo de pan a un compañero más débil, quienes consolaron a otros incluso cuando estaban a punto de morir. ¿Qué sostuvo a esta gente? Frankl empezó a comprender que había algo más poderoso que el instinto de supervivencia, lo que él llamaba la voluntad de sentido. Quienes tenían una razón, un motivo interior para continuar, soportaban lo insoportable. Un padre que soñaba con reencontrarse con su hijo, un escritor que aún quería terminar su libro, un hombre que se negó a morir sin transformar su sufrimiento en algo más grande. Frankl comprendió que la clave no era evitar el sufrimiento, sino darle un propósito. Y esta percepción no era meramente teórica. En su propio relato, afirma que en los momentos más oscuros, lo que lo mantuvo con vida fue imaginarse a sí mismo, en el futuro, dando conferencias,
explicando al mundo lo que había aprendido en ese infierno. No sabía si sobreviviría. Pero ese propósito imaginario, ese significado proyectado, le sirvió de ancla en medio del caos. El sufrimiento, al conectarlo con el significado, dejó de ser mera destrucción. Se convirtió en transformación. Esta visión contrasta marcadamente con el pensamiento moderno que busca evitar cualquier incomodidad, mitigar cualquier dolor y eliminar todo sufrimiento. Pero lo que Frankl descubrió en condiciones extremas fue exactamente lo contrario. Cuando no podemos cambiar nuestras circunstancias, la única libertad que nos queda, y quizás la más poderosa de todas, es la libertad de elegir nuestra actitud hacia el dolor. Y aquí es donde el mensaje se vuelve universal, porque aunque no estés en un campo de concentración, puedes estar atrapado en una vida que parece no tener sentido. Puedes sentir que simplemente sobrevives, que tus días transcurren sin propósito, que tus acciones no reflejan quién eres realmente. Frankl nos obliga a afrontar esta realidad con brutal honestidad. La falta de sentido es tan destructiva como cualquier sufrimiento físico. Pero si el sufrimiento puede transformarse en sentido, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo encontramos sentido en medio del vacío de la vida moderna? Frankl nos dejó una respuesta clara, y eso es precisamente lo que exploraremos en la siguiente parte. Los 3 caminos concretos que identificó para encontrar un verdadero propósito, incluso en las circunstancias más difíciles. Si este contenido te resulta útil, suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Vivimos en la era de la comodidad. Tenemos acceso inmediato a comida, entretenimiento, distracción, dopamina digital y validación social. Nunca ha sido tan fácil escapar del aburrimiento, el dolor y el silencio interior. Y, sin embargo, nunca hemos estado tan perdidos. Nunca hemos estado tan vacíos. La paradoja de la modernidad es cruel. Cuanto más intentamos escapar del sufrimiento, más nos hundimos en una vida sin sentido. Viktor Frankl llamó a esto vacío existencial, un tipo peculiar de sufrimiento de la era moderna. No se trata de depresión clínica ni de trauma explícito. Se trata de esa sensación silenciosa, sutil pero persistente de que algo falta. Personas que en teoría lo tienen todo para ser felices: salud, dinero, estabilidad, incluso libertad. Pero sienten un vacío interior que nada parece llenar. Se despiertan sin entusiasmo, viven en piloto automático y por la noche se adormecen con las redes sociales, las series de televisión, el alcohol o cualquier otra distracción que les impida enfrentarse a su propia alma. Frankl vio este fenómeno como resultado directo de una sociedad que sustituyó el significado por la búsqueda incesante del placer. Una sociedad que enseñó a sus hijos a buscar estatus, seguridad y rendimiento, pero nunca les enseñó a detenerse y preguntarse: ¿por qué hago esto? ¿Tiene que ver conmigo o con lo que los demás esperan de mí? La mayoría de las personas no viven, desempeñan un papel. Siguen carreras que no eligieron, mantienen relaciones basadas en convenciones sociales y persiguen metas que no representan sus verdaderos valores. Y cuando el vacío finalmente los invade, intentan remediarlo con más consumo, más distracción, más movimiento. Pero el significado no se compra. Es algo que debe construirse, y construirse requiere confrontación, requiere silencio, requiere valentía. La modernidad ha cambiado el significado por la comodidad. Pero la comodidad sin propósito es anestesia, no es vida. Es una zona de entumecimiento donde el alma se pudre lentamente sin gritar. Lo que Frankl nos muestra es que el sufrimiento no es el verdadero enemigo. El vacío sí lo es, porque corroe desde dentro. Destruye poco a poco. Hace que transcurra una vida entera sin que la persona se cuestione si realmente vivía su verdad o simplemente seguía el guión de alguien más. Pero hay una salida. Frankl no solo identificó el problema, trazó los caminos. 3 maneras concretas de encontrar sentido, incluso en el caos, incluso en el sufrimiento, incluso en una existencia que parece estancada. Estos caminos no son promesas de felicidad inmediata, son invitaciones a la autenticidad. Y eso es precisamente lo que vamos a revelar a continuación. Cómo transformar tu vida comenzando por lo único que nadie puede arrebatarte: tu propósito.
Para Viktor Frankl, el significado no es un lujo filosófico. Es una necesidad psicológica tan vital como el agua o la comida. Cuando falta, la mente enferma, el alma se marchita y la vida pierde su estructura interna. Pero, contrariamente a lo que muchos creen, el significado no es algo que se encuentra ya hecho. Se construye. Según Frankl, hay 3 formas fundamentales en las que los seres humanos pueden moldear y profundizar su existencia, incluso frente al sufrimiento, la duda o el caos. El primer camino es la creación. Lo que haces, construyes u ofreces al mundo. Puede ser una obra de arte, un proyecto profesional, un gesto de contribución o incluso un acto de valentía. Cuando invertimos nuestra energía en algo que trasciende el mero placer y conecta con un valor superior, experimentamos la profunda sensación de dejar huella. Esto nos orienta. Significa transformar tus acciones en expresiones de tu esencia. No se trata de productividad, se trata de autenticidad. Crear algo con propósito suele ser el primer paso para liberarse del estancamiento y reconectar con la vida. El segundo camino es a través de la experiencia, lo que vivimos profundamente. El amor por otra persona, la contemplación de la belleza, una conexión genuina con el mundo o con la naturaleza. Frankl habla de la capacidad de estar presente, de sumergirse plenamente en un momento que nos revela algo esencial. No se trata de hedonismo, sino de presencia y vulnerabilidad. Amar profundamente a alguien, por ejemplo, puede dar sentido a la existencia incluso en las peores circunstancias. Las experiencias auténticas nos sacan del centro del ego y nos conectan con algo más grande. Pero es el tercer camino el que más desafía nuestra cultura contemporánea. Nuestra actitud ante el sufrimiento inevitable. Si bien no podemos cambiar la realidad, sí podemos cambiar nuestra postura ante ella. Frankl fue testigo de esto radicalmente en los campos de concentración. Hombres que, incluso despojados de todo, conservaban la dignidad en sus gestos. Sufrir con propósito transforma el dolor en trascendencia. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de no desperdiciarlo. Cuando eliges una postura valiente ante el dolor, le das un nuevo significado. La tragedia se convierte en terreno fértil para la revelación interior. Estos 3 caminos, crear, experimentar y transformar, no son fórmulas mágicas, son invitaciones. Invitaciones a trascender lo superficial y adentrarse en el territorio más arriesgado y auténtico de la existencia. Vivir con propósito. Y el propósito no viene de lo que los demás esperan de ti, sino de lo que tu propio ser clama en silencio cuando estás solo. Y aquí llegamos a una encrucijada. Si el significado es posible incluso en las peores circunstancias, ¿por qué tanta gente sigue viviendo versiones de la vida que los destruyen por dentro? ¿Por qué insistimos en adormecer el vacío en lugar de afrontarlo? La respuesta podría residir en cómo nos han condicionado a huir del dolor y buscar consuelo inmediato. Y esta trampa, esta desviación, es lo que exploraremos en la siguiente parte. ¿Por qué la búsqueda de alivio se ha convertido en el mayor obstáculo para encontrar el verdadero significado? La mayoría de las personas que se sienten perdidas no buscan un sentido, buscan alivio, un respiro, un momento de olvido. No quieren entender por qué sufren ni afrontar las raíces del vacío que sienten. Solo quieren que lo superes, que te duela menos, que pares, aunque sea por unas horas. Por eso son tan populares los anestésicos emocionales como las redes sociales, la pornografía, comer en exceso, la medicación sin supervisión, los maratones de series y el alcohol. No curan, pero adormecen. Y para un alma sofocada, el adormecimiento se siente como un alivio, se siente como una paz. Pero Viktor Frankl fue claro, el alivio no es transformación, y buscar consuelo sin confrontar la fuente del sufrimiento es como intentar apagar un incendio rociando perfume. Puede que disimule el problema por un tiempo, pero las llamas siguen ardiendo en el interior. El dolor no desaparece si se ignora, se transforma en síntomas, en apatía, insomnio, irritación constante, la sensación de que la vida se te escapa sin que formes parte de ella. Y aquí está el error fatal, creer que el problema es el dolor, cuando en realidad el problema es la desconexión.
El dolor es parte de la experiencia humana. Huir de él es negar la condición misma de estar vivo. Pero cuando el dolor surge del vacío, de la falta de sentido, se vuelve insoportable precisamente porque parece inútil. No estamos preparados para sufrir sin razón. Y ahí es precisamente donde entra en juego la valentía. Frankl nos enseña que solo hay un camino real para superarnos. Afrontar el dolor de frente, escucharlo, interpretarlo como señal de que estamos viviendo una vida que no nos pertenece. Cuando sentimos aversión a lo que vivimos, cuando la rutina nos consume, cuando la ansiedad se vuelve constante, no suele ser la vida la que está mal. Es la forma en que la vivimos. Es la traición diaria a nuestra propia alma. La verdadera sanación no reside en huir, ni en distraerse, ni en fingir que todo está bien. Reside en afrontar la incomodidad con absoluta honestidad y preguntar, ¿qué se está silenciando en mi interior? ¿Qué estoy negando? ¿Qué parte de mí estoy matando cada día para encajar en una existencia que ya no me representa? Esta pregunta es poderosa y peligrosa, porque, una vez formulada, empieza a corroer todo lo falso, todo lo que es una máscara, todo lo que se construyó solo para complacer o encajar. Pero también es la única pregunta que puede devolvernos la libertad, porque nos obliga a reconocer que quizá no odiamos la vida en sí. Odiamos la versión que elegimos vivir para sobrevivir. Y esto nos lleva al núcleo de la tesis de Frankl. No es la vida la que necesita cambiar, es nuestra forma de vivir. La transformación ocurre cuando dejamos de buscar salidas fáciles y empezamos a construir una vida basada en la autenticidad, los valores y el propósito. Y eso requiere algo que pocos están dispuestos a hacer: valentía. Valentía para dejar de mentirte a ti mismo. Valentía para abandonar lo cómodo, pero vacío. Valentía para empezar de cero si es necesario. Valentía para escuchar a tu alma cuando grita que algo anda mal. En la siguiente parte, exploraremos precisamente esa idea. El punto de quiebre, la pregunta definitiva que puede redefinir tu existencia. Si viviera con autenticidad, ¿sería esta vida realmente insoportable? Quizás no necesites otra vida. Quizás solo necesites empezar a vivir la tuya. Si lo que escuchas te resuena, encontrarás un gran valor en mis libros electrónicos. Más allá de la sombra desglosa las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas a tu vida. Ambos están enlazados en el comentario fijado. Hay una pregunta capaz de romper la ilusión que sostiene una vida vivida en piloto automático. Una pregunta simple, pero devastadora. Una pregunta que, al formularse con honestidad, no deja lugar a la cómoda ignorancia. Si viviera auténticamente, con propósito y alineada con mi verdad, ¿esta vida aún sería insoportable? Esta es la pregunta que Viktor Frankl deja resonando en el subtexto de su obra. Porque en el fondo no odiamos la vida. Odiamos la traición silenciosa que nos cometemos a diario. Odiamos los días sin alma que se repiten. Odiamos las conversaciones vacías, los trabajos sin sentido, las relaciones basadas en la conveniencia, los sueños que no son nuestros. Odiamos el acto de asumir una identidad prestada para encajar en estructuras que sofocan todo lo que es más auténtico para nosotros. Muchos creen que necesitan una revolución externa, un nuevo trabajo, un nuevo país, una nueva relación, un nuevo cuerpo, un nuevo comienzo. Pero estos cambios por sí solos son inútiles si sigues cargando con la versión fragmentada y deshonesta de ti mismo. Cambiar la ambientación sin cambiar el protagonista solo prolonga la misma obra con distintos vestuarios. Frankl nos reta a dejar de buscar soluciones y empezar a buscar la profundidad. Y la profundidad requiere confrontación. Confrontación con el hecho de que quizás has pasado años construyendo una vida que agrada a los demás, pero te enferma. Una vida llena de logros vanos, apariencias cuidadas y rutinas seguras, pero vacía de alma. Y cuando te das cuenta de esto, todo empieza a derrumbarse. Pero este colapso no es el final. Es el comienzo de la reconstrucción. El verdadero punto de inflexión llega cuando te das cuenta de que no necesitas destruir todo lo que te rodea para empezar de cero. Necesitas destruir las mentiras que sustentan tu forma de vida. Necesitas cuestionar los deberes que te enseñaron.
Se supone que eres estable, exitoso, sociable, agradable, productivo y normal. Pero ¿qué pasa si todo es solo una actuación? ¿Y si vivir una vida normal te está matando por dentro? Esta pregunta es incómoda, exige brutalidad hacia uno mismo, pero también ofrece un regalo que pocos reciben, la oportunidad de despertar del trance, la oportunidad de empezar a vivir de verdad. Cuando dejas de intentar sobrevivir dentro de la prisión que construiste y comienzas a escuchar lo que tu alma realmente quiere, los barrotes comienzan a oxidarse. Es en este momento que muchas personas se dan cuenta de que el problema nunca fue el mundo, ni el clima, ni los demás. El problema fue estar desconectado de uno mismo. Y la solución no es huir de la vida, sino recuperar la propia esencia. Frankl demuestra que puedes estar rodeado de sufrimiento y aún así encontrarle sentido. Porque lo que realmente importa no son las circunstancias, sino la conexión entre tu existencia y un propósito auténtico. Un porqué que tenga sentido para ti y solo para ti. Pero ¿qué pasa si no sabes cuál es ese propósito? ¿Y si todo parece confuso, lejano o inalcanzable? Aquí es donde comienza la parte más importante de este viaje. Deja de buscar fórmulas prefabricadas y empieza a escuchar tu llamado interior. En la siguiente y última parte, hablaremos sobre cómo iniciar este cambio. Cómo liberarte de la falsa versión de tu vida y comenzar, con valentía brutal, a vivir tu verdad. Porque quizá no necesites cambiar tu vida. Quizá solo necesites vivirla de otra manera. Y eso lo cambia todo. La verdad más dura que nos transmite Viktor Frankl no viene en forma de consuelo, sino de responsabilidad. No dice que todo mejorará, ni que el sufrimiento desaparecerá si piensas positivamente. Al contrario, demuestra que el dolor, el vacío y la angustia que sientes pueden ser las señales más claras de que estás viviendo una versión distorsionada de ti mismo, y que esto solo cambia cuando tienes el coraje de mirarte con absoluta honestidad. La mayoría de la gente vive intentando escapar. Para escapar de la incomodidad, las dudas, la presión interna de ser algo más. Se sumergen en distracciones, buscan soluciones externas y esperan que algo cambie ahí fuera. Pero el verdadero cambio, la transformación profunda, no ocurre cuando el mundo cambia. Ocurre cuando decides dejar de traicionarte. No necesitas una nueva vida. Necesitas una nueva forma de ser. Necesitas dejar de vivir para cumplir expectativas, para complacer fantasmas, para alcanzar metas que nunca fueron tuyas. Necesitas empezar a escuchar lo que te dice tu alma cuando sientes ese nudo en el pecho, esa náusea de la rutina, esa incomodidad que intentas silenciar con ocupaciones y excusas. Esta incomodidad es tu llamada. Te dice, esto no eres tú, esto nunca fuiste tú. Frankl vio morir a hombres sin haber vivido jamás, y vio a hombres sobrevivir al infierno porque tenían algo en su interior que ni el odio, ni el hambre, ni la muerte podían extinguir. Un propósito, una razón, algo que hacía soportable la existencia, incluso cuando el mundo que los rodeaba era insoportable. Tú también tienes ese poder. La diferencia es que puede estar enterrado bajo años de obediencia, miedo y distracción. Y solo se liberará cuando dejes de buscar fórmulas y empieces a preguntarte sinceramente, ¿qué estoy haciendo con mi única vida? Esta no es una pregunta que pueda responderse de inmediato, pero es una pregunta que lo cambia todo, que nos quita la máscara, que exige acción. De ahora en adelante, la decisión es tuya. Puedes seguir viviendo una vida cómoda y vacía, o puedes empezar a recorrer el camino más difícil, pero infinitamente más verdadero, de vivir en armonía con quien eres. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está despertando. Así que no te detengas ahora. Si este mensaje te resonó, escribe en los comentarios. Elijo vivir con propósito. Quiero ver cuántos de ustedes están listos para salir del piloto automático y tomar las riendas de su propia existencia. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte este video ahora. Podría ser el primer paso para cambiar una vida. Y antes de irte, no olvides ver el siguiente video. Es tan importante como este. Este viaje apenas comienza, y cada parte es esencial para que entiendas qué es lo que realmente te frena. Nos vemos allí.